Buenos días, queridos hermanos y amigos. Es realmente un placer poder estar con vosotros, aunque sea así, a la distancia. Pero bueno, hay quien dice que ahora la única distancia que existe es la del corazón. Y quiero deciros que agradezco mucho la oportunidad de poder estar con vosotros en este momento, porque mi corazón está muy cerca de Argentina y de los argentinos. Unas cuantas experiencias. Hace poco paseaba por las afueras de mi casa, acababan de cortar el pasto, y hay quien dice que los aromas es seguramente lo más primario con relación a nuestros recuerdos, y quiero deciros que la primera impresión que tuve fue la de encontrarme, ¿de acuerdo?, con un olor que me recordaba a Argentina, a lo que tiene que ver con el pasto, las mañanas, los campos verdes de Argentina. Pero recuerdo muchas otras cosas. No se pueden olvidar las comidas que nos hermanan y que incluso nos distancian, pero que nos aunan. Y sobre todo, no puedo olvidar las charlas larguísimas, esas tertulias sin fin, hablando de casi cualquier cosa y disfrutando de estar con los amigos. Por lo tanto, quiero deciros que este es un momento importante para mí y os agradezco que me permitáis compartir con vosotros algunos momentos de reflexión. El tema del que quiero hablaros lleva por título Conocer de verdad. Porque creo que en estos momentos que estamos viviendo hay cosas que estamos conociendo de verdad, conociendo realmente. Y entre ellas, nosotros mismos. Entre ellas la experiencia de encontrarnos en silencio, a solas, con nosotros y descubrirnos mejor. Quizá no lo que nos gustaría descubrir, pero siempre mejor, porque nos permite avanzar y progresar. Y de ahí va la cosa, de conocer de verdad nuestra relación con Dios, de conocernos entre nosotros cuando estamos a solas. Bueno, yo tengo por costumbre dedicar siempre un tiempo de mis sermones a los niños. Y esto va por vosotros, por los pequeños. Estés donde estés, te llames como te llames. Agustina, Martín, Iana, Luis, Lautaro. Sea como sea tu nombre, que no puedo recordarlos todos porque sois muchos, quiero dedicarte unos momentos esta mañana. Va a ser durante todo el sermón, ¿de acuerdo? Pero van a ser momentos que espero que te ayuden a pensar sobre ti, como niño, como persona. Y la pregunta que te voy a hacer y que voy a ir dándote algunas ideas durante el sermón es ¿qué haces cuando estás a solas? Cuando en un momento dado estás solo en tu cuarto, no está cerca ni tus hermanos, ni tus padres, ni tus abuelos, y estás solo o sola. ¿Qué es lo que haces? ¿Sabéis que hay quien dice que somos realmente quienes somos cuando estamos a solas? Bueno, yo os voy a dar una idea, y me parece que hay muchos, estoy casi seguro que hay muchos, y muchas también, que hacen esto cuando están a solas. ¿De acuerdo? A ver, ahí va la imagen. Os encanta el fútbol. ¿Sí? No voy a hablar de qué equipo eres, ¿de acuerdo? Porque eso es un problema y podemos acabar discutiendo, pero os encanta el fútbol. Sobre todo alguien que se llama Messi, ¿verdad? Entonces cuando estéis a solas, tomáis vuestro balón, vuestra pelota y le dais unas patadas, jugáis, ¿de acuerdo? Si tenéis un patio donde salir con un espacio, pues le dais muchos pelotazos al balón. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cuando está a solas le gusta el fútbol. Yo quiero contaros un secreto. A mí, ya sé que esto es muy raro, a mí no me gusta el fútbol. Nunca me ha gustado. Y ¿sabéis? Se me nota. Porque como nunca he jugado al fútbol, cuando tengo que darle 2 patadas a una pelota soy súper torpe. Pero además se me nota porque no entiendo nada de fútbol.
Y es muy divertido porque a veces, con mi padre, con alguien que está hablando de fútbol, y ya sabéis que la gente mayor habla mucho de fútbol, a veces intento estar un poco a tono y empiezo a hablar y me miran como diciendo, ¿y este señor de qué habla? ¿Este tipo de qué habla? No sabe nada de fútbol. Pero ¿sabéis? Porque yo a solas no veo fútbol, ni juego al fútbol. Vosotros a lo mejor sí, pero yo no. Entonces a veces, cuando hablo de fútbol, la gente se da cuenta que no sé de lo que hablo. Bueno, os pido que penséis en qué más cosas hacéis cuando estéis a solas. A ver si yo acierto durante el sermón qué más cosas hacéis. Ahora os pido que practiquéis dos superpoderes que son muy importantes para alguien que está en un sermón. Sí, son superpoderes. No es volar, no es tener mucha fuerza, pero son casi más importantes. Primero es silencio. Silencio es un superpoder. Y segundo, atención. ¿Sabéis que es muy difícil hoy día porque hacemos tantas cosas? Estar enfocados, estar atentos. Bueno, pues os pido que practiquéis hoy esos dos superpoderes. Silencio y atención. Y que ayudéis a vuestros papás, a vuestras mamás, vuestros abuelos, quien esté con vosotros viendo este sermón, a que estén atentos y también en silencio. Muchas gracias. A solas es una expresión que usamos en español que obviamente nos coloca en un espacio, no solamente un espacio físico, sino un espacio personal. A solas podía ser un poco la expresión que se ha usado bastante en este tiempo que estamos viviendo, en esta pandemia, en confinamiento, porque en muchas ocasiones no podemos relacionarnos con quien quisiéramos, no podemos salir donde quisiéramos, no podemos estar en los grupos que quisiéramos y nos sentimos a solas. Hay quien dice que en esta situación de a solas se han producido por lo menos 4 fenómenos en las personas que les afectan. Y yo quisiera retomar esos 4 fenómenos que se producen cuando la gente esté a solas para relacionarlos con algo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, que es conocer. Conocernos y conocer a Dios y conocer a los demás, que son los ejes en los que se establece, de acuerdo a esa dimensión espiritual, vertical con Dios y horizontal con nuestro prójimo. A veces podríamos decir, hemos conocido y conocemos a Dios y a los demás de vista o de oídas. ¿No os ha pasado nunca que alguien lo conocéis así brevemente, lo habéis visto alguna vez pasar o algo, o habéis oído hablar de él o de ella, ¿de acuerdo? Y luego los conocéis de verdad. Yo siempre digo de broma, haciendo un chiste, cuento, diríais vosotros, que yo pierdo mucho en vivo. Es mucho más interesante leerme que conocerme, ¿de acuerdo? Eso no pasa con Dios. Dios es mucho más interesante siempre, siempre en la intimidad, conociéndolo bien, estando junto a Él en cada momento y apreciando los detalles de cómo hace las cosas. Pues de eso quiero hablar hoy. De estar a solas y conocer de verdad. Porque el estar a solas nos permite reflexiones que el ruido del día a día, del trabajo, de la multitud, no nos permite a veces apreciar. Y vamos a empezar con un primer personaje. Mira, yo voy a ir tomando la palabra a solas y la voy a ir fraccionando y voy a destacar alguna parte de ese a solas. A mí la primera que me llama la atención de este a solas es el concepto de as. El as. ¿De acuerdo? Esa persona que se cree superior a los demás, que se cree más relevante, que se cree mejor que los demás. Esa persona que tiene un concepto de sí misma que le permite enjuiciar el mundo, evaluar el mundo por encima de los demás. Y ya sé que si yo estoy hablando de alguien así, va a venir a vuestra mente un personaje que ya solo con su nombre era así, era especial, o él se creía que era especial. Nicodemo. Su mismo nombre es un nombre de origen griego que habla de alguien que era el vencedor del pueblo. Alguien que tenía que ser relevante, tendría que tener una buena labia, hablar bien, fluidez
verbal, ¿de acuerdo? Un hombre inteligente, un buen rétor, alguien que sabía argumentar. Este hombre, con ese concepto de ser un as, de ser más que los demás, se va a ver a otro maestro, alguien que él lo consideraba un par, se va a ver a Jesús. ¿Sabéis? Se dice, o dicen los especialistas en psicología, que se ha descubierto en este momento de pandemia, se ha descubierto algo muy interesante. La gente que sabe de lo que habla y muchísima gente que no tiene ni idea de lo que está diciendo y que sin embargo da su opinión porque tiene el espacio por las redes sociales para dar su opinión, aunque su opinión sea la opinión de él solo. Esto hoy día, sobre todo cuando quien habla no sabe de lo que está hablando, se llama allanamiento epistémico. El allanamiento epistémico es muy normal. Es decir, todos sabemos de algo y no sabemos de muchas cosas. Se produce un allanamiento epistémico cuando yo empiezo a hablar de cosas pensando que soy autoridad, cuando en realidad no sé de lo que estoy hablando. Eso también se llama, lo estudiaron, es el complejo que estudiaron Dunning y Kruger. Dunning y Kruger se dieron cuenta que cuanto menos competente era una persona, más competente se pensaba que era. Cuanto menos sabía, más se pensaba que sabía. Y esto pasa, en español tenemos hasta algún que otro refrán que habla de esto, ¿no? De la gente que piensa que sabe mucho cuando en realidad sabe muy poco. Bueno, pues Nicodemo sabría mucho de leyes rabínicas, sabría mucho de casos, de evaluar situaciones, pero Nicodemo, y así se lo indica Jesús, no tenía ni idea de cómo funcionaba lo espiritual. Y esta es una lección que me parece importante, porque a veces pensamos que tener una vida espiritual es estudiar mucha teología, conocer muy bien textos de la Biblia de memoria. Eso no es malo. Pero ojo, no nos equivoquemos. Que yo me sepa los años de las genealogías no quiere decir que tenga una vida espiritual. Por eso, cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, Jesús le va a decir una frase que a mí me parece muy interesante. Jesús comienza diciendo esto, se encuentra en Juan 3:3, comienza diciendo, de cierto te digo. ¿Sabéis? Todos cuando hablamos tenemos lo que en español normal se llama muletillas, es decir, frases y expresiones que empleamos mucho. Y algunas de esas frases son muy relevantes. Bueno, pues una de las expresiones que cuando la usa Jesús es algo muy serio es de cierto te digo. A partir de esa expresión lo que va a decir es algo pertinente, algo importante. Y Jesús le va a decir a Nicodemo, de cierto te digo. Es decir, Nicodemo, vale, ya está bien, basta, que estás hablando de lo que no sabes. Y vienes a hablar de cosas que no nos interesan. De lo que tú tienes que hablar es de otro tema y conocer otro tema. A menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Es que si tú no naces de nuevo, si tú no tienes una relación con Dios, no te enteras. No te enteras. No ves. Ves solo lo material. Ves solo el argumento teológico. Ves el versículo de memoria que te has aprendido de memoria. Pero si tú no tienes una relación con Dios de verdad, a solas, encontrándote con Él y diciendo, Señor, aquí estoy. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué quieres que hagamos juntos? Vamos a vivir experiencias que nos llenen. Sobre todo que me llenen a mí, porque tú llenas siempre. A menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver a Dios. Nicodemo entendió, curiosamente, en ese encuentro con Jesús, ellos dos, a solas, como se debe hacer con Jesús, entendió que la cosa no iba de normativa, ni de casos, que no iba de leyes,
que la cosa iba de entregarse de verdad y abiertamente, corazón, con el Señor. Y quiero deciros, tiempo después, cuando Jesús muere y es enterrado, nos encontramos a un Nicodemo valiente. Un Nicodemo que no le importa salir a la luz del día para llevar mirras y aloes para embalsamar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué tuvo esa reacción? Porque ya no hablaba de oídas, ni de vista. Hablaba de experiencia. Porque a solas se había encontrado con Jesús y había hecho crecer esa relación. Niños, a ver, hablábamos de fútbol. Volvemos a nuestro tema. ¿A quién no le gusta, y yo estoy seguro que casi todos los niños le gusta, tener mascotas? Un perro, un gato, una iguana. Estoy seguro de que hay un montón de niños que están levantando ahora la mano. No os veo, pero os imagino a todos. Y me alegra que levantéis la mano diciendo, a mí me gusta la mascota, y yo tengo una mascota, y yo tengo un gato, y yo tengo un perro. ¿Y os gusta pasear a solas con vuestros gatos, vuestros perros, vuestras mascotas? Incluso si tenéis un perro pequeñito, hacerle algún tipo de arreglo, ¿no? Para que se encuentre bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque os gustan los animales. Y eso es muy bonito, porque nosotros encontramos a Dios también en la naturaleza y en los animales. Y esa es una buena práctica, que a solas, con otros animales, los saquéis a pasear y tal. Aunque quiero deciros una cosa que es muy divertida. Aquí en España, yo vivo en España, que está muy lejos de donde estáis vosotros. Bueno, muy lejos en distancia física, porque fíjate, estamos hablando cara a cara. En este lugar donde yo vivo hemos estado un tiempo sin poder salir de casa. Y solo podían salir de casa aquellas personas que tenían un perro para pasearlo. No sabéis la cantidad de gente que se ha conseguido perros, le gustase o no. A veces he pensado, está sacando al perro, pero no está pensando en el perro, es porque él quería salir. Y todo el mundo dice, le gustan los animales, pero en el fondo a lo mejor no le gusta esa persona mayor, a lo mejor solamente quería salir y por eso está paseando al animal. A ver, los seres humanos somos así, de complicados. A veces parecemos una cosa y somos otra. Yo sé que vosotros no, que los niños soléis ser auténticos y sinceros. Y que aunque haya gente que no es así, hay que seguir siendo todavía de esa manera. Sinceros y mostrando lo que uno es de verdad, siendo honestos y auténticos. Bueno, vamos a seguir viendo más adelante más cosas que hacéis o podéis hacer a solas. Nicodemo era el as. Nuestro personaje, en la continuación, es un personaje que es muy especial. Porque era el que llevaba las cuentas. Es el que dice, hay que hacer un asado, y él dice, vale, yo aso. Yo hago el asado, yo compro lo que hay que comprar, ¿de acuerdo? Los diferentes elementos para comprar, y yo hago el asado. Invita a la gente y todo el mundo dice, wow, es fantástico, qué tipo, ¿no? Qué cercano, qué amable, qué social, ¿no? Y a lo mejor no sabemos es que te ha cobrado a todo el mundo una cantidad y él ni ha pagado y se ha quedado con lo suyo. ¿Sabéis de quién hablo, no? Sí. Hablo obviamente de Judas. Judas es un personaje que cuando se encuentra a solas consigo mismo va a tener una realidad muy distinta de la que parecía. Es un personaje que, según dicen los especialistas, ha generado en este momento de pandemia muchos problemas a muchas personas. Porque es aquella persona que por fuera es de una manera, pero por dentro es de otra. Recuerdo una ocasión una compañera de trabajo que me decía que su padre era el perfecto anciano de iglesia, súper amable, súper simpático, una persona que se ofrecía para todo, disponible siempre, hasta que llegaba a casa. Entonces era otra persona. En este tiempo de pandemia se ha notado mucho lo que se llama normalmente postureo moral. En inglés esta expresión ya se usaba hacía tiempo porque se da mucho en los medios de comunicación. Es el moral grandstanding, es decir, aquellas personas que tienen una pose
una actitud públicamente moral, ¿de acuerdo? Aunque luego su vida sea otra cosa completamente distinta. No ponemos ejemplos. Hay mucha gente. Y vivimos en una época así, una época de mostrar una imagen en la que tú no eres. Judas era de esta manera. Judas, a solas, era un ladrón. Era alguien que no creía en Jesús como alguien espiritual. Pensaba en él como un mero instrumento para conseguir sus objetivos personales. Públicamente no. Y recordáis alguna escena cuando se escandaliza porque se ha puesto perfumes en los pies de Jesús. Dice que eso se podía haber dado a los pobres. Postureo. Hipocresía. A solas, Judas era completamente distinto a cuando estaba en público con sus amigos y con Jesús. En un momento dado, después de haber planificado entregar a Jesús y matarle, en una cena de amigos, en una cena de despedida, en una pizzeada espectacular, cuando Jesús dice con toda la tristeza del alma, con el corazón roto, que uno de sus amigos le va a traicionar, Judas, en un acto de postureo máximo, como había hecho muchas otras veces, en un acto de impostura, puede decir, ¿y soy yo, Señor? Y la frase de Jesús es tristísima, pero clarísima también a la vez. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Por un momento en tu vida, tu interior y tu exterior coinciden. Por un momento en tu vida, lo que dices es lo que de verdad eres. Porque, hermanos, qué fácil es hablar. Qué fácil es el discurso. Y qué distinta la realidad interior. Para todos, a todos nos pasa. Todos vivimos problemas de esa disonancia, ¿de acuerdo?, que vivía y en la que existía Judas. Judas, tristemente, en ese encuentro cercano a Jesús, no a solas, pero muy cercano a Jesús, no supo entender que era su oportunidad para cambiar. ¿Y qué sucedió? Se marchó. Entregó a Jesús y descubrió que no tenía contenido espiritual. ¿Sabéis? La disonancia, la hipocresía, el parecer una cosa y ser otra, nos va llenando por fuera, pero nos va vaciando por dentro. Y cuando por dentro no hay contenido ninguno, las decisiones en la vida suelen ser, en ocasiones, dramáticas y polarizadas. Decisiones existenciales tristísimas. Por eso hemos de pararnos a ser auténticos. No sacamos el perro a pasear porque a nosotros nos interese pasear, sino porque el perro necesita pasear. Nosotros no practicamos postureo, los cristianos. Nosotros vivimos en Cristo. Con nuestros defectos, sí. Con nuestros errores, sí. Pero en Cristo. Volvemos con los niños. Ahí estáis. Bien. Estáis concentrados. Silencio. Atención. Muy bien. A ver. Cosas que hacéis cuando estáis a solas, que a lo mejor no hay que hacer tanto. Vuestro papá os han dicho, ya está bien de videojuegos, ya está bien de jugar a juegos violentos, no creemos que hagáis cosas así, nada de pistolas, nada de armas, ¿de acuerdo? Y cuando estéis a solas, miráis hacia un lado o hacia otro, tomáis el iPad o la tableta, o encendéis la computadora y os ponéis a jugar a videojuegos. Y algunos que no son tan buenos. Algunos videojuegos son de matar. Y digo yo, ¿nosotros por qué tenemos que practicar matar? Si nosotros somos cristianos. Si nosotros no estamos de acuerdo con la violencia. Si Jesús nos decía que tenemos que querer a todo el mundo. Nada de ir pegando a la gente.
ni de ir matando a nadie. No tendríamos que jugar a cosas que nos ayuden a hablar mejor, a dialogar mejor, a entender a la gente, a ayudar a las personas, a hacer que las personas conozcan mejor a Jesús. A veces, pues esto, ¿verdad? Somos buenos, pero tenemos una tentación y, bueno, pues caemos. Bueno, pues yo os pido una cosa. Cuando tengáis estas tentaciones, os tenéis que arrodillar, o no hace falta arrodillarse. Al menos cerráis vuestros ojos y decir a Jesús, Jesús, ayúdame a hacer las cosas como a ti te gustan. Un par de veces. Y estoy seguro que Jesús os va a ayudar, cuando estéis a solas, a hacer las cosas mejor. Seguimos. Vuelvo con los papás. A solas. Hola. No hola con H de saludo, no. Hola de mar, de onda, de que aquello que va y viene es como las olas del mar. Se emplea en muchas ocasiones. Cuando van y vienen, cuando hay movimiento, cuando una persona no sabemos muy bien dónde está. En este tiempo de pandemia hay muchas personas, algunas personas, que han vivido también esa sensación, altos y bajos. ¿De acuerdo? Ahora estoy, ahora no estoy. ¿Qué soy de mi vida? ¿Qué no soy de mi vida? Hay quien dice que, al menos en España, esta pandemia va a hacer que haya un gran número de divorcios. Bueno, pues espero que haya momentos de relación mejores y peores, pero que al final haya estabilidad. Hay olas, uno va y viene emocionalmente, y eso afecta a nuestros sentimientos. Bueno, si hay un personaje en la Biblia que era así, y estáis pensando en él, está clarísimo, era Pedro. Pedro era un tsunami. ¿De acuerdo? Llegaba, arrasaba, los alejaba y iba y venía. Pedro es la típica persona que cuando estaba a solas, pues seguramente que tendría que tener sus grandes problemas, porque si estaba en un momento eufórico, ¿de acuerdo? Pues esta persona estaría muy, muy contento, pero si está en un momento depre, pues estaría súper triste y tal. Esa disonancia de carácter, en este caso de carácter, no tanto de relación, sino de carácter, subidas y bajadas, ¿de acuerdo? Tenía que dar mucha inestabilidad. Y de hecho, Pablo en algún momento va a decir que hay gente que es como esto, que es como el tamo que lleva el viento, ¿no? Gente como las olas que van y vienen, ¿de acuerdo? Pedro tenía esa tendencia. Y Pedro, de hecho, es intensamente seguidor de Jesús, pero también es un traidor público y descarado. ¿Y esto cómo se come? Pues se come porque algunas personas tienen esa debilidad. Hay momentos de más intensidad y de menos intensidad. Y de ahí que Jesús, curiosamente, después de la gran traición de Pedro, sabiendo que tendría mucha culpabilidad en su mente, y que la culpabilidad no es sana, que inhibe y que te esclaviza, y que si uno se arrepiente ya está bien, y no necesita ir cargando con las cosas más tiempo, se encuentra con Pedro. Ese Pedro que estaba muy preocupado por los demás y por hacer cosas y a veces ser un poco valentón ante el resto de la gente. Y se encuentra ante Pedro y le hace una pregunta que me parece muy divertida. ¿Me amas tú más que estos? Juan 21:15. ¿Me amas tú más que estos? ¿Sabéis? Jesús pensaba mucho con detalle. Primero me amas, y la palabra, muchas veces habría escuchado a los hermanos sobre esto, una palabra de un amor impresionante, espectacular, el amor a lo grande. Que por cierto, Pedro no es capaz de amar tanto. Pero fijaos que él añade, más que estos. Más que estos, para mí, está tocando el corazón de las olas de Pedro. Eso de, ¡guau! Me he pasado hablando y a lo mejor he sido demasiado eufórico. ¡Guau! Estoy deprimido y no sé qué me pasa. ¿Qué opinarán de mí? ¿Qué dirán de mí? ¿Te acuerdas de esa soledad en la que uno sube y baja y se encuentra inestable? Entonces Jesús dice, ¿más que estos? ¿Qué es un problema? Ese es el problema de las comparaciones. Más que a estos, eres más fiel que estos, eres menos fiel que estos. Qué triste, ¿verdad? Que estemos toda la vida con esto de la competición en cualquier sentido, incluso a nivel espiritual. La pregunta clave era, ¿me amas? ¿Sabes? Jesús le hace la pregunta con todo sentido, pero pilla parte, o quizá toda, pero pilla parte de la pregunta. Primero, él no le va a contestar con relación a los demás.
lo va a contestar en su relación con Jesús, que ese ya es un paso importantísimo. Es decir, a solas con Jesús. Deja a un lado a la gente en este momento. Lo que diga la gente ahora no importa. Lo que me importa es lo que digas tú, maestro. Lo que ambos nos digamos. Yo no te puedo amar, va a decir Pedro. Yo no llevo tanto. Yo, como mucho, te aprecio. Yo te aprecio muchísimo. Eres la persona que más aprecio del mundo. Pero yo no sé todavía amar. Yo soy inestable. Yo no tengo las ideas claras. Y yo no sé amar. Con el tiempo vamos a descubrir, con el tiempo, que ese encuentro a solas, junto al lado de un lago, con Jesús, le empezó a dar herramientas para que Pedro comenzase a entender cómo podía crecer en ese amor y cómo poco a poco pasó de apreciar a posteriormente amar a Dios, a crecer en esa relación, y en ese proceso dejó de ser una persona disonante, en su carácter inestable, para ser una persona todo lo contrario, sabia, madura, una persona que sabía aconsejar desde el equilibrio. Y cuando leemos sus epístolas, decimos, este es otro Pedro. ¡Qué Pedro tan interesante! ¡Qué Pedro tan cariñoso! Porque había experimentado el amor de Dios, y qué Pedro tan sabio, porque había aprendido el equilibrio en Jesús. Qué importante es, ¿verdad?, que en estos altibajos de estos momentos que vivimos a solas, como la ola, ¿de acuerdo?, nos paremos, nos arrodillemos y digamos, Jesús, aquí estoy. Padre, aquí estoy. Ayúdame a ser más estable, a confiar más en ti. Que tu verdad me haga ser una persona que tenga sus conceptos, su ideario claro, y que pueda modificar sus emociones y convertirlas en sentimientos estables, sentimientos que ayuden a mejorar a las personas. Por último, a los niños, ¿de acuerdo? Otra cosa que hacéis o que podéis hacer cuando estéis a solas, vuestra mamá o vuestro papá ha dicho, hoy ya hemos visto suficiente televisión, ya no se ve nada más. Ya hemos tenido suficiente computadora, ya no se ve nada más. Y estáis a solas, miráis, no hay nadie. Tomáis el mando a distancia y encendéis la televisión o encendéis la computadora. Ya pasáis muchísimo rato viendo cosas que no tendríais que ver. Quiero deciros una cosa a los niños. No hay que ver tanta tele. No hay que ver tantos dibujos animados. Hay que vivir más. Hay que jugar más. Hay que hacer cosas que nos ayuden a ser más creativos, crecer como personas. Pero el mundo virtual no es real. Y nosotros tenemos que practicar el mundo real. Creo que practicamos demasiado o vemos demasiado del mundo que no es real. Si lo hacéis a solas, pensad que vuestros papás, vuestros abuelos pueden tener razón. Y que demasiada tele puede que no os haga bien. Que tenéis que modificar esa actitud, moderar la cantidad de cosas que entran en vuestra mente, porque algunas no os hacen bien, son tóxicas. Estad atentos porque voy a hablar de alguien que hizo algo a solas que es muy interesante. Ahora no. Dejadme que hable un poquito más con vuestros papás y vuestros familiares. Hay un personaje que seguro que estaba en contacto con la naturaleza, era un patriarca, vivía en el campo, conocía la naturaleza, conocía las características. Esto me recuerda a algunos amigos de Villa Libertador, San Martín, que conocían, solo mirando el cielo y viendo cómo estaban los elementos de la naturaleza, los indicadores de la naturaleza, qué iba a pasar o no pasar. A modo de broma, mis primeros 2 años en Argentina era sumamente divertido porque yo tenía unos indicadores distintos del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces yo miro cómo está el cielo, cómo están las nubes, huelo, siento la humedad y aquí en España sé cuándo va a llover.
pero esos indicadores no me funcionaban en Argentina. Y muchas veces salía a la calle con paraguas y la gente se reía y decía, Víctor, hoy paraguas y no va a llover. Y otras veces no llevaba nada y decía, Víctor, ten cuidado que hoy llueve. Y yo miraba y decía, y sí, y me mojaba. Terminaba mojándome o terminaba paseando un paraguas sin necesidad un día de mucho sol. Bueno, el personaje del que quiero hablar es un personaje que pensaba que interpretaba bien el mundo, pero que no lo interpretaba así. Que miraba cada día al sol y no entendía muy bien qué pasaba con eso del sol. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba con eso de la naturaleza que le rodeaba? Y mientras le fue bien, bueno, no tuvo problemas. Pero ¿qué pasa cuando te va mal y tú tienes una comprensión y esa comprensión no coincide, esa cosmovisión con lo que te está pasando? En este momento que vivimos a solas, el sol de muchos se opaca porque no entienden lo que pasa. Si Dios me bendice, ¿cómo que estoy con esta situación? ¿Cómo tengo enfermedad? ¿Cómo tengo esta crisis económica? ¿Cómo me pasa lo que me pasa? Ya sabéis que os quiero hablar de Job. Job era esa persona, era una persona buena. Era tan buena que no solamente intentaba ser buena espiritualmente con ella misma, sino que incluso pensaba que podía trasladar esa espiritualidad hacia sus hijos y sabiendo que no hacían lo mejor de lo que debían hacer, cada día sacrificaba por ellos, preocupado por ellos. Era, podemos decir, un padre preocupado religiosamente por sus hijos. Era un hombre justo, dice el texto bíblico. Pero llega un momento en que su mundo se estropea. No son los demás los que tienen la enfermedad, los que tienen el COVID, es él. Y él tiene una enfermedad desagradable, una enfermedad de la piel que le hace ser cuestionado, porque la gente pensaba que ese tipo de enfermedades y esos sufrimientos se debían sola y exclusivamente, ¿de acuerdo?, a que habías tenido pecados ocultos, cosas que no se sabían y que eras castigado por Dios o los dioses por eso que hacías. Y Job, que se conocía y sabía que no había hecho nada de esto, él empieza a pensar que algo falla. Empieza a pensar que quizá los conceptos que él tiene no son tan ciertos, de qué pasa con la verdad. ¿Es que Dios no bendice a los que hacen las cosas bien? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy sufriendo estas maldiciones? En momento de crisis es normal que nos hagamos replanteamientos. Y Job se replantea muchas cosas porque tenía una comprensión incorrecta de Dios. A veces pensamos, pobre Job, pero yo pienso que Job le vino bien lo que pasó porque subió de nivel, ¿de acuerdo? Estaba en un nivel básico, en un nivel de comprensión de Dios número 1 y pasó a un nivel 2, o un nivel avanzado de comprensión de Dios. Y el sufrimiento, que no es bueno, no lo justifico, pero el sufrimiento al lado de Dios, junto a Dios, le permitió tener otra comprensión de la existencia. Igual que en estos momentos a muchos de nosotros nos están cambiando muchas comprensiones y nos ayudan a confiar más y mejor en Dios, eso le pasó a Job. A mí hay un texto de Job que me encanta. En este caso no lo dice Dios, porque Dios le da toda una explicación espectacular de lo que no le va a decir. ¿De acuerdo? Cuando él cuestiona a Dios, Job, porque no lo entiende, porque la criatura hace lo que puede, pero no lo entiende, el Señor no le contesta a lo que le ha preguntado. Él le dice, a ver, que no te estás enterando. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto y aquello y aquello y aquello de más allá? Tú no estabas. ¿Tú qué sabes de dónde vienen las cosas y cómo funciona el mundo? ¿Tú me estás cuestionando a mí? No, hombre, así no se hacen las cosas, así no se ven. Y cuando Dios le dice esto, y Job se da cuenta de que en realidad es cierto que él es una criatura, que no lo pilla todo, que no lo capta todo, sino que capta algunas cosas simplemente, dice una frase que me encanta. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Job 42, 5.
de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Yo no te entendía porque no te conocía. Porque sí, yo era justo, hacía las cosas bien, quizá por tradición, porque soy una persona de naturaleza buena, pero claro, el concepto que tenía de ti y el que tengo ahora no tiene nada que ver. Tú eres muy grande, tú eres muy bueno, tú eres muy sabio. Y yo no sabía esto. Y ahora lo sé. Y te lo agradezco, porque mis ojos ahora te perciben de otra manera. Ahora te veo. Estás cerca de mí. Te comprendo. Has hecho que mi vida cambie por esa comprensión cercana a ti. Qué día tan bonito. Y a tomar como ejemplo, porque en estos momentos de reflexión, de incomprensión, tenemos que ser resilientes en la fe, aguantar en la fe, para dar ese salto a ese nivel que nos ayuda a conocer mejor a Dios y a nosotros mismos. ¿Sabéis? Ese documental que vio Job, ese Real Creation, la creación tal y como fue, déjate de historias, él vio y cuando vio esto dijo, ¡wow! ¡Qué espectáculo! En otros sentidos, en otras circunstancias, Dios quiere que nosotros también lo vivamos. Dios quiere que nosotros le comprendamos mejor, necesita que le comprendamos mejor, nos quiere tanto que quiere que lo conozcamos en la intimidad. Y no es tan difícil. Quizá hay que ir más allá, un pasito más allá de nuestra duda y pisar donde pensábamos que no había nada y sin embargo Dios está ahí con su mano sustentando los cielos. Niños, a mí hay una historia de Jesús que me gusta mucho. En un momento con sus padres se fueron a una fiesta a Jerusalén. No sé si alguna vez habéis ido a alguna fiesta de estas especial, donde hay mucha gente, romerías y tal, y hay tanta gente, esto suele pasar en las fiestas patrias, ¿verdad? Hay tanta gente que a veces, ¿de acuerdo? Vuestro papá dice, dadme la mano, no vayáis a perder, estemos muy juntos. Bueno, pues en un momento dado, en esta fiesta que fueron a Jerusalén, Jesús, que era un niño, un adolescente, un niño, todavía, ¿de acuerdo? Estaba con sus padres y sus padres pues se confiaron que a lo mejor estaban con sus primos o que estaba con algún familiar y tal. Y cuando acabó la fiesta se volvieron a Belén y cuando estaban a mitad de volverse se dieron cuenta que el niño no estaba. Y el niño se había quedado a solas. ¿Y sabéis lo que hizo Jesús? Estando a solas, a lo mejor estuvo buscando a sus padres y dijo, ¿dónde están mis padres? O le había gustado tanto el templo que se había quedado entusiasmado viendo los detalles y dándose cuenta de cuántas cosas hacían referencias a él, que cuando estás a solas decide, ¿de acuerdo?, estar en el templo. Si hablásemos hoy día, diría, estoy a solas y estoy al lado de la iglesia, me voy a la iglesia. Me voy a sentarme un rato y a escuchar algo, música, lo que sea. Jesús se quedó en el templo y además, como le gustaba aprender y enseñar, pues se puso a hablar con la gente que sabía, con los maestros, lo que nosotros diríamos los maestros de escuela sabática, los pastores, los doctores de la ley de su época. ¿Y sabéis qué cosa tan curiosa? A solas. Y hablando con esa gente, la gente te decía, pero ¿y este niño? ¿Este niño cómo sabe tantísimo de la Biblia? ¿Y sabéis por qué sabía tantísimo de Dios y de la Biblia Jesús? Pues mira, sabía por una cosa muy interesante. No porque en ese momento él hubiese tenido así una capacitación especial y tal, ¿no? Sabía porque cuando estaba a solas en su casa, le gustaba mucho hacer dos cosas. Uno, hablar con su Padre Celestial, con Dios. Y hablaba mucho. Y dialogaban. Y comprendía mejor el mundo porque a solas tenía una buena relación con Dios. Y segunda, le gustaba mucho leer lo que era la Biblia de su época. La Biblia de su época era lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces leía mucho. Y fíjate lo que dice esta persona, lo que decía este profeta. Fíjate qué historia tan interesante. Aquí está hablando de mí.
porque yo soy ese Mesías prometido. Jesús es nuestro modelo, niños. Y en ese sentido es importante que nosotros cuando estemos a solas hagamos de esas dos cosas también. Hay que jugar, hay que pasar a las mascotas, ¿verdad? Hay que darle unas patadas al balón, pero sobre todo lo que no se nos puede olvidar es dos cosas. Una, hablar con Dios, hablar con Jesús, que nosotros llamamos a eso orar. Y la segunda, leer su palabra. Leerla de manera que la entendamos, pero leer su palabra. Porque así, cuando vayamos a la iglesia o a cualquier lugar en la vida, ese tiempo que hemos estado a solas con Jesús nos va a ayudar a saber hablar bien, a enfrentar las cosas de la vida de una manera mejor. Para los niños, en síntesis, hay muchas cosas que podéis hacer a solas. Sea lo que sea, hacedlo de manera que a Dios le guste, que le guste a vuestros papás y que seáis mejores personas. ¿Vale? Porque cuando uno está a solas y hace lo que hace, realmente así es. Y yo sé, tengo la certeza de que sois buenos niños. A todos los demás. 4 personajes, 4 circunstancias, 4 soluciones que pasan por encontrarse con Jesús o con Dios. A solas. Esto no funciona con conocer a Dios de vista o de oídas. De vista porque nos veamos en la iglesia y veamos a los miembros, saludemos desde lejos al pastor o desde cerca. De oídas porque nos sentemos a escuchar y nos hablen. No. Esto va de que nosotros seamos testigos verdaderos de Dios. Que tengamos una experiencia personal. Os hablaba de Pedro. El mismo Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 16, dice: porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, porque os hemos hecho adventistas. Si hablamos del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, adventistas. No siguiendo fábulas artificiosas. No nos estamos inventando nada. Esto no es una serie de televisión. Esto no es La Casa de Papel. Esto es la vida. Que las cosas funcionan así. Que no las vemos a veces, pero que es así como funciona. No son fábulas que nos hemos inventado, no son cuentos chinos, sino porque fuimos, y aquí me encanta, testigos oculares de su majestad. Porque fuimos testigos, porque hemos estado a su lado, porque lo hemos visto, lo hemos tocado a solas de su majestad. A Pedro le cambió la vida estar a solas con Jesús y crecer a solas con Dios, aunque luego tuviese relación con los demás. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos tener las circunstancias que tengamos en un periodo de confinamiento, porque todos podemos tener una reacción u otra, unas emociones u otras, y pensamos que somos muy buenos y a lo mejor no lo somos. Y tener a lo mejor una vida de postureo que no somos lo que decimos que somos y necesitar cambiar y ser auténticos. O ir y venir constantemente, emocionalmente, espiritualmente, y necesitar parar y decir: Jesús, dame estabilidad. Y yo quiero hacer las cosas de manera. O no enterarnos, ser buena gente, pero que no nos enteramos, que no comprendemos. Y tener que arrodillarnos y decir: Señor, haz que mis neuronas funcionen de otra manera. Porque yo te quiero comprender, porque yo te quiero. Sea como sea, es el momento en la historia de nuestra vida en que hemos de encontrarnos con Jesús y con Dios a solas, para crecer como persona y para crecer en relación con Dios y con los demás. Y este no es un asunto menor. Este es un asunto muy importante. Y con el deseo de que
mejore esta reflexión en tu vida, quiero hacer una oración pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza y la capacidad de producir en nosotros esa mejora y ese cambio. Oremos. Padre, muchas gracias por el día que nos has puesto delante. Gracias porque a pesar de las dificultades, de las adversidades, tú nos estás acompañando en estos momentos de dificultad. Como somos personas, tenemos nuestras irregularidades, pero queremos que a solas contigo se compensen. Que tú suplas nuestras carencias, que tú perdones nuestras faltas, que tú nos hagas más semejantes a Cristo, que reflejemos interna y externamente el carácter de tu Hijo en nuestras vidas. Y para ello te pido que tu Espíritu esté con nosotros. La ración que sea necesaria, Padre, lo que precisemos cada uno para que seamos mejores personas, personas como a ti te gustan. Y es en nombre de Cristo que te lo pido todo. Amén.